rectal. Después ustedes haremos una apuesta en común. ¿Cuál es su experiencia en citología anorrectal? La verdad que, como van a ver a continuación, nosotros en el Hospital de Clínicas tenemos bastante citología anorrectal, y yo de alguna manera, desde que comencé mi residencia, ya me formé viendo citología anorrectal, por lo cual para mí no fue una citología nueva, sino que de alguna manera yo ya me formé desde mis inicios viendo habitualmente citología anorrectal. Pero soy consciente que la citología anorrectal no es una práctica de alguna manera estándar en todas las regiones, pero sepamos que esta práctica cada vez se va a poner más de auge y se va a empezar a incorporar como método de screening, no solo en pacientes, en hombres que tienen relaciones con hombres y sobre todo en pacientes HIV, sino que también en mujeres que tienen patología HPV relacionada en el tracto anogenital. Y ahora vamos a hablar un poquito más con eso. Entonces, ante el avance de este tipo de tomas, de este tipo de citología, es que nosotros tenemos que conocer, poder interpretarla, y es un método que cuesta a uno adaptarse, no es fácil, tiene que agarrarle el ojo, es muy parecido si uno se pone a pensar con la citología cérvico-vaginal, pero tiene sus diferencias y uno tiene que habituarse a verla. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. El tema de la citología anal fue incorporado en el Bethesda por primera vez en el año 2001, y en la nueva edición del 2014, el capítulo de citología anal incorpora una revisión epidemiológica, incorpora imágenes, habla del rol del HPV en el tracto ano-anal, habla de los biomarcadores que podemos llegar a utilizar en el canal anal, y aborda también muy brevemente el manejo clínico. No sé por qué no. Ahí está. Nosotros tenemos que conocer que la incidencia de carcinoma anal es baja en la población general, pero se ha incrementado significativamente en los últimos años, sobre todo en pacientes de alto riesgo. El Instituto Nacional del Cáncer ya en el año 2011 estimó que 5.260 personas fueron diagnosticadas con cáncer anal, y de esos, el 1,6 cada 100.000 habitantes fueron inmunocompetentes, pero el 3,6 en inmunocomprometidos, por lo cual sabemos que es una patología que se da sobre todo en pacientes con alguna alteración en sus defensas, sobre todo en pacientes con trasplante y HIV. Sabemos que el 85% del cáncer anal está relacionado con el virus del HPV y comparte con el cuello uterino los mismos factores de riesgo. La incidencia de cáncer anal en la población general, fíjense, de 1,6 a 100.000 hombres y de 1,39 cada 100.000 mujeres en el año 1979. Cuando surgió la epidemia por el HPV, por el HIV, las cifras de incidencia de cáncer anal subieron drásticamente al doble, es decir, del 1% que estábamos en el año 79 a 2 cada 100.000 habitantes en hombres, y de 1,39 a 2,06 en mujeres. Realmente la incidencia de cáncer anal en la población homosexual es realmente elevada, es de un 36,9 cada 100.000 habitantes, y luego de la epidemia por el HIV es de 60 cada 100.000 habitantes. Dicho esto, voy a aclarar que tener relaciones sexuales anales es un factor de riesgo, pero se vieron que en pacientes no receptores, que no tienen relaciones sexuales anales, también pueden tener enfermedad por HPV o lesiones HPV relacionadas en el canal anal. Y esto es por lo que ya estuvimos hablando. Cuando el HPV infecta, genera un fenómeno de campo. ¿Qué quiere decir? Que la infección del HPV no se da en una zona específica del tracto anogenital, sino que se da en todo el tracto anogenital. Entonces, si uno tiene una lesión en vulva, en cuello, en vagina o en pene, tiene riesgo de tener HPV en el canal anal, reciba o no
sexo anal, tenga o no sexo anal, ¿sí? Por lo cual el screening no solo va a estar apuntado hacia personas que tienen sexo anal, sino que en cualquier persona que tenga antecedentes de infección por HPV en el tracto anogenital. Por supuesto que el HIV aumentó 7 veces en mujeres y 6 veces en hombres la incidencia de este tipo de lesión, justamente por ser una enfermedad que cursa con inmunosupresión. El American Cancer Society en el 2014 determinó 7.219 casos y la ACS en el 2014 950 muertes, por lo cual la incidencia del cáncer anal en pacientes HIV positivos es 30 veces, más o menos lo que dijimos, 36, el otro estudio de 30 a 36, veces mayor que la población general. Dijimos que el cáncer anal comparte los mismos factores de riesgo que el cáncer cervical, y justamente porque las zonas de transformación son similares, no idénticas, ya vamos a ver, pero sí similares. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por supuesto, la infección por el HPV, sobre todo el subtipo 16, las relaciones sexuales anales, dijimos que igualmente no es condición necesaria, pero que aumenta el riesgo, más que nada, aumenta el riesgo por las microabrasiones que se generan en las relaciones sexuales anales en el canal anal. Y esas microabrasiones van a ser las que favorezcan el ingreso del virus del HPV. Pero, por ejemplo, en personas constipadas que pueden tener también microabrasiones anales por otras causas, pueden también tener este tipo de infecciones si es que tienen otra lesión HPV relacionada en el tracto genital inferior. Obviamente, al igual que en cuello uterino, múltiples parejas sexuales predisponen, la historia de enfermedades de transmisión sexual, y ahora lo que dijimos, la historia de infección multicéntrica del tracto genital inferior, es decir, tener infección, sobre todo en vulva, se vio, que son factores de riesgo para tener lesiones anales, puede ser vulva, puede ser vagina, puede ser cuello, y por supuesto la inmunosupresión, tratamiento con corticoides, HIV, trasplantes. ¿Cuál es la etiología y la etiopatogenia? Dijimos que más del 85% son generados por el virus del HPV, sobre todo HPV subtipo 16. Nosotros tenemos, como pueden ver ustedes, el canal anal. Desde el orificio anal, el canal anal más o menos va a medir aproximadamente 5 centímetros desde el orificio anal, y más o menos a la altura de 2,5 centímetros vamos a tener lo que llamamos la línea pectínea o la línea dentada, que es justamente la zona de transformación escamocolumnar, donde el epitelio cilíndrico musíparo del recto se une al epitelio escamoso del ano. Esta es una zona de transformación continua con focos de metaplasia escamosa y que por diferentes causas que generen microabrasiones del epitelio, trauma, fenómenos de cicatrización, fenómenos de reparación, pueden, ante la presencia del virus del HPV, puede ingresar por estos microtraumas y por ende generar las lesiones escamosas intraepiteliales anales. Como dijimos, la unión ano-rectal es una zona de lucha de epitelios, es una zona de transformación muy parecida a la cervical. Es decir, por un lado vamos a tener un epitelio cilíndrico musíparo y por el otro vamos a tener un epitelio escamoso y una zona de transición, que es esta zona de transformación. Que si bien son parecidas, no son iguales. Y, por supuesto, en estas zonas de transformación va a ser el principal lugar en donde ingrese el virus del HPV. Estas son dos microfotografías de la unión escamocolumnar o la zona de transformación anorrectal. Vemos acá las glándulas anales y por arriba una zona de metaplasia escamosa. Este es un trabajo muy interesante que yo los invito a que después lo lean, en el cual, partiendo de la base, ustedes saben que la unión escamocolumnar del cuello uterino, en general, es una zona
constituida por una monocapa de células, que por supuesto después pueden sufrir metaplasia escamosa, pero inicialmente es una monocapa de células, y esas células expresan fenotípicamente citoqueratina 7. Y uno sabe también en cuello uterino que la mayoría de los carcinomas escamosos de cuello uterino y los SIL de alto grado de cuello uterino son positivos para citoqueratina 7, por lo cual en el cuello uterino la mayor parte de los carcinomas y adenocarcinomas se originan de estas células de la zona de transformación citoqueratina 7 positivo, ¿no? En general, en el cuello uterino, las zonas exocervicales, al igual que la vagina o la vulva, esas células no expresan citoqueratina 7, y por lo cual la generación de carcinomas que se originen en el exocervix, en la vagina y en la vulva es mucho menos frecuente del que se origina en la unión escamocolumnar. Entonces, en este trabajo se preguntaron, si la zona escamocolumnar del cuello uterino es muy parecida a la unión escamocolumnar del ano, ¿por qué es mucho más frecuente el cáncer de cuello que de ano? Porque si uno los compara, uno es muchísimo más frecuente que el otro. Convengamos que, si bien la incidencia de cáncer anal está aumentando, realmente ni se compara con la incidencia de cáncer de cuello uterino. Entonces, si son los dos anatómicamente iguales, ¿por qué hay mucho cáncer de cuello y no hay tanto comparativamente de cáncer de ano? Entonces, lo que hizo este estudio es estudiar, valga la redundancia, la zona de transformación anal. Estudiaron 97 lesiones anales, 26 originadas en la unión escamocolumnar, es decir, un 27% de la unión escamocolumnar. Entonces, ¿qué vieron? Que la unión escamocolumnar del ano estaba constituido por múltiples capas de células, más que una sola monocapa, eran múltiples capas de células. Vean acá, las capas superficiales, espero que vean el puntero, eran células que eran células cuboidales o cilíndricas que podían tener algún grado de mucosecreción o algún grado de diferenciación a esas células caliciformes, y eran las células a partir de las cuales se genera la metaplasia escamosa. Y por debajo de esas células había algunas células denominadas capas basales, puede haber de 1 a 9 capas en total en todo el epitelio, y a este epitelio de la unión escamocolumnar le hicieron técnicas de inmunomarcación. ¿Y qué vieron? Que las células superficiales expresaban citoqueratina 7, y las células basales no expresaban citoqueratina 7, sino que expresaban en realidad P63. Por lo cual, en este estudio comparativo vieron que, de alguna manera, de forma microanatómica, las zonas de transformación no eran similares. Es decir, que la unión escamocolumnar del cuello uterino está constituida por células cuboidales o cilíndricas que expresan citoqueratina 7, por lo cual el virus del HPV es mucho más fácil poder infectarlas. En cambio, la zona de transición anorrectal es un epitelio un poco más grueso, con múltiples capas de células. Las células superficiales expresan citoqueratina 7, pero las basales no. Y el virus, para poder generar infección en esta zona, deben haber microabrasiones que de alguna manera permitan la entrada, y estas microabrasiones de alguna manera pondrían de manifiesto la presencia de numerosas moléculas, como pueden ser integrinas, y esto facilitaría la unión al virus, ¿sí? Por lo cual, de alguna manera, son zonas que, si bien son similares, no son idénticas, y por eso la diferencia en la incidencia de este tipo de carcinoma en el ano y en el cuello. De alguna manera, el objetivo de la citología anal es poder, de alguna manera, detectar lesiones precursoras. Pero nos preguntamos, ¿es realmente las lesiones precursoras anales repito la palabra, son precursoras del carcinoma escamoso anal? La realidad es que no se sabe a ciencia cierta si el HSIL en el ano progresa carcinoma escamoso como si lo hace en cuello uterino.
Y si progresa, en realidad no se sabe a ciencia cierta el tiempo de progresión. Hay algunos estudios que dicen que, bueno, sí, las lesiones HSIL en canal anal, acuérdense de que utilizamos la misma nomenclatura binaria por el proyecto LAS, progresarían. Algunos estudios calculan que hay una progresión teórica de 377 casos por año en pacientes HIV positivo y uno en 4.196 pacientes HIV negativo. Y un estudio de Teresa Darra dice que la progresión no está totalmente estudiada y se estima que sería 1% anual en pacientes no HIV positivos. Para esto hay un estudio que se está haciendo, que está hasta la actualidad, hace muchos años, por lo menos desde el 2016, si no es hasta ahora, sigue el estudio en curso, que es el estudio Anchor, que es un estudio que se está haciendo en California, en el que está intentando reclutar a pacientes para ver realmente cuál es la historia natural del SIL de alto grado. Es decir, para comprobar que el SIL de alto grado anal sea verdaderamente una lesión precursora del carcinoma. Entonces, estamos esperando los resultados de este estudio para ver si realmente se la considera el HSIL anal una lesión verdaderamente precursora. De todas formas, yo, por ejemplo, la semana pasada tuve un cáncer anal y adyacente tenía HSIL, por lo cual asociación claramente hay. ¿En quién se plantea realizar? Cada centro puede tener su screening, pero a grosso modo, es decir, cada centro puede decir a qué personas va a estudiar, pero a grosso modo, el screening, o sea, la citología anal, se lo va a plantear a grupos de alto riesgo. Hombres que tienen sexo con hombres, pacientes HIV positivos, porque dijimos que su frecuencia es mucho mayor, pacientes con antecedentes de trasplante, y mujeres con antecedentes de neoplasias o lesiones HPV relacionadas en el tracto genital. En el hospital de clínicas, a toda paciente con alguna lesión HPV relacionada en cualquier sector del aparato genital, se le hace screening para lesiones anales, ¿sí? Ahora vamos a ver, estos son algunos algoritmos en cuanto al screening que están publicados, después cada sociedad va a plantear el suyo, pero la idea es comenzar por el screening con una citología. Si la citología da algún tipo de lesión, pasar a la anoscopía de alta resolución, y bueno, por supuesto, si uno le ve una biopsia, se biopsia y se actúa en consecuencia. ¿Cómo se toma la muestra? Esto es lo que habitualmente hacen en nuestro hospital. En general, la mayor parte de las citologías anales provienen del servicio de ginecología. Cada vez el servicio de procto está realizando más, pero el mayor volumen lo tenemos de los ginecólogos. Lo que se hace es, primero se toma la muestra anal con un cepillo de Cytobrush, introduciendo el cepillo hasta 5 o 6 centímetros del margen anal. Ustedes saben que tenemos que cubrir toda esa zona, 5 o 6 centímetros, que es el canal anal, haciendo especial énfasis aproximadamente los 3 centímetros, pero se hacen movimientos rotatorios en toda esa área. Una vez que se toma la citología, es conveniente o se recomienda el tacto rectal para identificar cualquier lesión indurada, y luego se pasa a la anoscopía, si es que corresponde, ¿no? La anoscopía es, digamos, es muy parecida a la colposcopía, por supuesto que es más difícil que la colposcopía. Los ginecólogos que están entrenados en la colposcopía les resulta más fácil adaptarse a la anoscopía porque ya conocen la lesión colposcópica, en cambio los proctólogos tienen que aprender la técnica con la identificación de las lesiones. Entonces en la anoscopía se inserta el anoscopio hasta 5 o 6 centímetros del margen anal, visualizando la zona de transformación, y la zona de transformación se ve similar a la del cuello uterino. Se coloca una gasa embebida en ácido acético al 2%, luego se saca la gasa y se comienza a mirar el canal anal. Obviamente la materia fecal, obviamente los pliegues del canal anal dificultan la visualización, por eso a veces este mecanismo de introducir la gasa con ácido acético y mirar, hay que repetirlo varias veces, y por supuesto, si hay una lesión, se toma biopsia.
Estas son imágenes, vean la primera foto, cómo se puede identificar la zona de transformación. Vean la diferencia de coloración entre esta área y esta área más rojiza, y acá vemos claramente la zona de transformación anorrectal. Y como vemos acá, son lesiones, este es un epitelio acetoblanco grueso, y esta claramente son lesiones condilomatosas o acuminadas. Es decir, que las imágenes son parecidas a la que uno puede ver en cuello uterino. Por supuesto que es más difícil por los pliegues, por la materia anal y por lo que les dije anteriormente. ¿Cómo procesamos la muestra? Bueno, la citología anal se puede procesar en extendido convencional y en citología líquida. Por supuesto que es mucho más fácil ver la citología líquida, pero lo que nosotros tenemos en nuestro medio y hacemos es citología convencional. En extendido convencional se extiende el hisopo, que a veces utilizan hisopo de Dragon, o cepillo sobre un portaobjeto y se fija, igual que Papá Nicolau. Por supuesto, como ventajas es más barato, es más fácil de realizar, y como desventajas que en general obtenemos muestras menos representativas, más difíciles de leer, digamos, por el fondo, por el material fecaloide que puede tener, genera menos conservación celular, es decir, más chances de desecamiento, y un fondo más sucio, por lo que dije anteriormente. Más allá de todas estas desventajas, yo les diría que más del 98% de los PAP que vemos, anales, realizados mediante el método, son perfectamente evaluables. Y la citología líquida, las ventajas es que en general las muestras son más representativas, con mejor conservación, aumenta el número de detección de las lesiones precursoras, disminuyendo el número de ASCUS. También, obviamente, la citología líquida permite que uno vea esa citología mucho más rápida, es decir, la citología, la gota va a estar en un solo, digamos, en el centro del vidrio, va a estar concentrada, en cambio el extendido convencional tiene que recorrer absolutamente todo el vidrio. Y la ventaja también de la citología líquida es que esa muestra que queda, la restante, puede utilizarse para hacer pruebas moleculares para el HPV. La desventaja es que es más costosa y mayor tiempo para realizarla. Nosotros no tenemos, pero durante un tiempo, no me acuerdo específicamente cuánto, nos dieron un kit de citología líquida, obviamente era mucho más rápido de ver, pero hicimos una comparación entre los resultados y realmente nos dimos cuenta que estábamos bastante bien, como todos ustedes seguramente acostumbrados al extendido convencional, y en cuanto a los resultados de calidad fueron similares. Obviamente mucho más fácil evaluar la citología líquida, aunque hay que acostumbrarse también a verla. En cuanto a la celularidad, para considerar un extendido citológico anal adecuado, debo tener por lo menos de 2.000 a 3.000 células pavimentosas nucleadas. Obviamente que uno no va a estar contando la cantidad de células que está en el extendido, o llevaría, si lo cuenta le va a llevar mucho ver cada uno de los extendidos, pero en un pantallazo general tiene que haber muchas células pavimentosas nucleadas. Y esto lo recalco porque en la citología anal suelen haber muchas células pavimentosas anucleadas, es decir, suelen haber muchas escamas córneas. Cuando el extendido está casi constituido por escamas córneas, a ese extendido lo vamos a considerar no adecuado y postcelular. Entonces, ¿cuáles son las células que podemos ver en el extendido anal? Por supuesto, células pavimentosas anucleadas, escamas córneas, células pavimentosas nucleadas, células metaplásticas, que en la realidad muy pocas veces uno ve células metaplásticas, y células columnares rectales. Destaco que la presencia de células columnares cilíndricas, la presencia genera o de alguna manera nos dice que la muestra está bien realizada desde el punto de vista que se muestreó toda la zona de la unión escamo-columnar. Entonces, la presencia de esta célula nos tranquiliza que es una buena toma. Pero la ausencia no invalida a la citología, no vamos a ponerle inadecuada por ausencia de células cilíndricas, sino que solo lo debemos dejar constancia, si las hay o no las hay. Si las hay, sabemos que es una excelente toma, que se muestró toda la unión escamocolumnar. Si no las hay, no invalida nuestra lectura, pero hay que especificarlo. Presencia o ausencia de células cilíndricas. En relación a la zona de transformación,
La presencia de células metaplásicas, y esto ocurre al igual que el cuello uterino, nos deja de alguna manera tranquilos de que hay un correcto muestreo de la zona de transformación. Algunos estudios evidenciaron que los preparados en donde no se ve la zona de transformación tienen más tasa de falsos negativos con los que sí, justamente porque en los que no se ve se presume que no se muestreó, y en los que se ve sí. Dicho esto, comento, como lo dije ya, que ver células metaplásicas es sumamente infrecuente. Pero podemos extrapolarla, ver células cilíndricas, entonces al ver células cilíndricas de alguna manera sabemos que se muestreó toda el área. ¿Cómo debemos interpretar? Utilizando el sistema de Bethesda de 2014, igual que un Papá Nicolau convencional. Negativo, ASCUS H, SIL de bajo grado, que puede ser solo HPV AIN1, SIL de alto grado, AIN2, AIN3, o por supuesto si tiene un carcinoma. Es decir, la forma de interpretación y los criterios para cada uno va a ser idéntico a la citología cérvico-vaginal. Como ustedes conocen y estuvimos hablando, el proyecto LAS postula la nomenclatura unificada y esto incluye el canal anal, por lo cual todas las lesiones del canal anal la vamos a llamar SIL de bajo grado, SIL de alto grado, y esta nomenclatura en la histología armoniza con la nomenclatura del sistema de Bethesda, por lo cual un paciente va a tener un SIL de alto grado sin 3 por biopsia y un SIL de alto grado sin 3 por citología. Por eso es que utilizamos el sistema de Bethesda. La citología anorrectal es una herramienta, de vuelta, de alguna manera, esperen un segundito, se me puso un cartel que no puedo ver la pantalla. Bueno, la valoración de la citología anorrectal como herramienta de screening comparado con la endoscopia e histología vieron, en un estudio que se hizo ya hace muchos años, esto ya la citología anorrectal no es nueva, sino que hace muchos años ya se está hablando de esto. Un estudio de 407 pacientes HIV positivos, 251 pacientes HIV negativos vieron que la sensibilidad de la citología anorrectal era un 69% para detectar lesión, ¿no? En pacientes HIV positivos y un 47% en HIV negativos. Y aumentó a un 81 y un 50% en las tomas subsiguientes. Es decir, que una sensibilidad bastante parecida al Papá Nicolau, ¿no? Y lo interesante, y esto quiero que ustedes se lo lleven y se lo comenten a los ginecólogos, que el grado del histológico no siempre se correlacionó con el citológico. Y esto se ve en múltiples estudios, que lo que habitualmente yo una citología cérvico-vaginal pongo un PAP SIL de alto grado y la biopsia suele tener correlación con lo que yo vi. En cambio, la citología anal no se ve una buena correlación entre mi diagnóstico por citología y mi diagnóstico por histología. Por lo cual, siempre que yo detecto lesión, cualquiera fuere, debe ser confirmada con la biopsia. Y muchas veces se vio que no hay una buena correlación. Yo puedo diagnosticar un SIL de bajo grado y en la biopsia tener un alto grado o viceversa. Este es el segundo estudio, el que encontramos abajo, que es el 2004, vio que la sensibilidad para distinguir entre benigno displásico era alta, era de un 92%, con una especificidad de un 50%, y la conclusión fue que la citología anorrectal es un buen método y puede ser útil para la detección de displasia, pero debe complementarse con la endoscopía para confirmar la presencia de la lesión y con la biopsia para determinar con seguridad el grado de la lesión, justamente por lo que dijimos anteriormente. Y por supuesto, el objetivo es evitar el carcinoma anal, que si bien no sabemos a ciencia cierta si los lesiones de alto grado, HSIL, son las lesiones precursoras, es una teoría bastante, digamos, bastante fuerte. En relación a la citología anal, uno cuando mira el extendido, lo primero que hace es, por supuesto, determinar si es una muestra adecuada, no es adecuada, si hay células de la zona de transformación, si hay células metaplásticas, si hay células glandulares.
Pero en el fondo uno puede ver numerosos microorganismos que realmente importan. No, no importan, porque el objetivo no es evaluar microorganismos, pero tenemos que conocer que es una flora, el fondo de ese extendido, es una flora polimicrobiana, y habitualmente, la verdad que no tenemos, por lo menos particularmente en mi hospital, no tenemos experiencia, pueden diagnosticarse otras entidades como pueden ser amebas, algunas infecciones virales como herpes, cándidas, etc. Nosotros nuestra experiencia no detectamos. Realmente no les, por ahí no lo vemos con atención, pero no tenemos experiencia en detectar diferentes tipos de microorganismos en la citología anal. Esto es un ejemplo de una muestra, ahora les voy a mostrar muchas fotos si se hace en la imagen, una muestra inadecuada, solo escamas córneas. Es muy frecuente los extendidos con muchas escamas córneas. Estos son claramente, son extendidos hipocelulares con mucho fondo, que a veces es un fondo fecaloide, polimicrobiano, con material amorfo. Y les voy a mostrar algunas citologías. Uno, no se puede confundir jamás una citología anorrectal con una citología vaginal, porque, o cérvico-vaginal, el fondo es diferente. Las células son diferentes. Si bien son las mismas, escamosas y demás, tienen otro aspecto. Estos son los extendidos que habitualmente vemos. Suelen ser fondos bastante sucios, con material mucoide, con flora polimicrobiana, hasta incluso puede haber restos de materia fecal o restos de comida. Dentro de estos fondos vamos a ver numerosas células pavimentosas anucleadas o escamas córneas, y luego tenemos las clásicas células escamosas, que por supuesto pueden ser de tipo superficiales, intermedias, basales, que no es lo frecuente, y también vamos a encontrar células cilíndricas. Acá tenemos a mayor aumento. Vean que las células son muy parecidas a las que vamos a ver en un extendido cervicovaginal convencional, células que tienen un aspecto más superficial, otras células que tienen un aspecto más intermedio, muchas escamas córneas, fondo mucoide, y por supuesto la citología anorrectal, al igual que la citología cérvico-vaginal, pero con más énfasis, debe mirarse minuciosamente, en guardia griega y prestándole mucha atención. Acá vemos algunas imágenes negativas, las células escamosas, escamas córneas, el fondo sucio. Y estas son algunas metaplásicas que podemos encontrar muy raro, casi nunca, y acá vemos acúmulos de células glandulares que siempre las debemos buscar. Por supuesto dijimos que vamos a utilizar los mismos criterios del sistema de Bethesda, los mismos criterios que utilizamos para la citología cervicovaginal. Ustedes saben cuáles son los criterios para cada uno, yo no voy a especificar cuáles son los criterios para ASCO, HSIL, porque bueno, eso es de común conocimiento. Pero acá les voy a mostrar algunas fotos de las cuales nosotros interpretamos como ascus. Vemos algunas lesiones con ligera macrocariosis y binucleación. Sepan que la citología anal tiene un umbral mucho más bajo que la citología cérvico-vaginal. Es decir, modificaciones o alteraciones que en una citología cérvico-vaginal uno no le presta atención, porque las considera reactivas o no representativas, sí les presta atención en la citología anal. Y una célula que por ahí yo en la citología cérvico-vaginal la paso por alto, tengo que hacer énfasis en la citología anorrectal. Acá vemos esta célula, yo sí veo sinceramente esta célula en una citología cérvico-vaginal, yo a esta célula no le presto atención porque es una binucleación que no tiene alteraciones nucleares, e incluso a veces parecen superpuestas, pero en una citología anal debe despertarnos los signos de alarma porque los cambios son mucho más sutiles, y esto lo aprendimos con la experiencia. Acá vemos otras células en donde hay ligera incremento de la relación núcleo-citoplasma. Por supuesto son lesiones no categóricas, por eso fueron diagnosticadas como un ascus. Y acá nuevamente esta célula, que es única en todo el extendido, en donde vemos una ligera vacuolización citoplasmática y una binucleación, pero que los núcleos mantienen un borde de membrana totalmente regular. Entonces, de alguna manera, si bien no es categórica, porque no solo, un coilocito no solo tiene vacuolización citoplasmática, sino que tiene que tener cambios nucleares. Entonces, ante este hallazgo,
el diagnóstico es de ascus, siendo una célula aislada, por supuesto. Acá vemos algunas células glandulares que acompañan. Acá vemos algunas células disqueratóticas asociadas a otras células que tienen un ligero incremento de la relación núcleo-citoplasma, también lo diagnosticamos como ascus. El SIL de bajo grado. Esta es una biopsia anorrectal de la zona de transformación. Vean las glándulas de tipo anales, rectales, discúlpenme, con toda una zona de metaplasia escamosa. Sobre esos focos de metaplasia escamosa vemos claramente coilocitosis. Esto se diagnostica como lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, SIL de bajo grado, HPV, este es el típico condiloma. Acá vemos nuevamente otras imágenes. Vean ustedes una marcada coilocitosis, son coilocitos francos sobre el terreno metaplástico. Y esto lo podemos ver, vean ustedes, esta es una célula con vacuolización, pero vean, hay una vacuolización citoplasmática, pero con una membrana nuclear irregular y un refuerzo de la vacuolización a nivel periférico. Obviamente estas dos fotos son parte del mismo extendido. Esta célula sola, como les dije, yo lo hubiera interpretado solo como un ascus, pero en el contexto de otros hallazgos pueden ser interpretadas como HSIL. Acá vemos otras lesiones. Fíjense esta célula. Por supuesto yo le estoy mostrando un extendido que se vio en su totalidad. Una célula sola, una célula aislada, no me hace diagnóstico de L-SIL. Si yo tendría, por ejemplo, esta célula sola, le pondría ascus sin duda, pero digamos que son cambios que se acompañan de otros. Acá vemos una célula con esbozo de un halo y multinucleación. Vean ustedes esta lesión histológica y el PAP de esta paciente era el que encontramos esta célula multinucleada, o sea, para tratar de hacer un juego de correlación entre la histología y la citología. Acá vemos, perdónenme, estas lesiones, estos coilocitos multinucleados. Vean ustedes la irregularidad de la membrana. Algunas células disqueratóxicas, que también las podemos ver en los extendidos. Vean ustedes estas células binucleadas asociadas a células disqueratóxicas, son clásicas de la SIL de bajo grado anal. Acá nuevamente vemos células con esbozo de halo y incremento de la relación núcleo-citoplasma, irregularidad del núcleo. Tengan en cuenta que la presencia de coilocitos francos en un PAP anal es sumamente infrecuente, ¿sí? Es raro ver los típicos coilocitos que uno ve en la citología cervicovaginal, porque en general en la citología anal los cambios son más sutiles. Uno no sabe si es por una degeneración misma de las células, por la flora, por el fondo, pero es menos frecuente ver coilocitos clásicos. Si uno por ahí, esta célula en la citología cervicovaginal, la diagnostica como un ascus. En la citología anal, subimos en general el grado de sospecha y le hacemos un diagnóstico de L-SIL. Acá vemos otras células correspondientes a un SIL de bajo grado, de un extendido con SIL de bajo grado, estas células disqueratóxicas, estas células binucleadas, acá un ligero esbozo de halo, disqueratosis, por lo cual esta imagen, esta foto de las 4 imágenes, es el clásico cuadro de SIL de bajo grado. Repito, es muy raro ver coilocitos francos. En general uno ve hallazgos que va uniendo una célula con la otra y lo termina de convencer que es un bajo grado. Pero ver un coilocito con todas sus formas es bastante raro. Entonces uno ve una célula binucleada con un halo, después encuentra otra también con esbozo del halo, disqueratosis. Acá esta que parece bastante un coilo, bueno, este cuadro es compatible con SIL de bajo grado. Acá vemos, seguimos viendo SIL de bajo grado, es muy frecuente ver estas numerosas células con queratinización o disqueratosis, y por supuesto una citología líquida, la formación de estas células bien coilocíticas es mucho más frecuente y el fondo suele ser mucho más limpio, por lo cual perdemos ese factor distractor del fondo y es mucho más fácil de evaluarla. En relación al SIL de alto grado, en general dijimos siempre que el umbral va a ser menor que lo que uno esperaría en la citología cervicovaginal,
pero acá claramente vemos células que tienen un pequeño tamaño, es decir, células con aumento, con incremento de la relación núcleo-citoplasma. Acá vemos de vuelta células que aparentarían ser de aspecto parabasales, con incremento de la relación núcleo-citoplasma, células disqueratóxicas. Acá nuevamente células de aspecto parabasales, células irregulares con marcada irregularidad del núcleo. Nuevamente células de aspecto parabasal o intermedia baja, con aumento de la relación núcleo-citoplasma, multinucleada, núcleo claramente irregular. Acá nuevamente lo mismo, vean la membrana nuclear claramente irregular. Esta es una foto microscópica de un SIL de alto grado, se ve igual que un cuello uterino, con atipía citológica, desorganización histoarquitectural y mitosis, que comprometen o 2/3 o la totalidad del espesor epitelial. En caso de comprometer los 2/3, el AIN2 debe recurrir a P16, igual que en cuello. Entonces claramente podemos ver en el SIL de alto grado estas células atípicas, más fotos con células disqueratóxicas, disqueratocitos atípicos, células de pequeño tamaño, de mediano tamaño con irregularidad, que por supuesto se pueden acompañar con células de aspecto coilocítico. Acá nuevamente, vean la imagen, estas células son muy frecuentes, estas células disqueratóxicas. Y bueno, acá vimos células glandulares que, repito, ayudan a determinar que es una buena toma. Acá vemos otra foto de un SIL de alto grado de canal anal. Acá fíjense que se genera en la zona de transformación. Estas son las regiones más superficiales que pueden tener coilocitosis, por supuesto tienen numerosas figuras mitóticas. Y aquí tenemos una citología líquida de un SIL de alto grado que podemos ver claramente que son las mismas células que encontrábamos con mucho esfuerzo en la citología convencional. En relación a las lesiones glandulares, en general las lesiones glandulares del canal anal, a diferencia del cuello uterino, la mayoría no se relacionan al HPV. Y los adenocarcinomas de canal anal bajo no son tan frecuentes y en general, por lo menos nosotros nunca diagnosticamos ninguno. Habría que, no tuvimos la experiencia de diagnosticar un adenocarcinoma, hay reportes por supuesto, pero nuestra experiencia, y realmente vimos muchas citologías anales, nunca hemos diagnosticado un adenocarcinoma. Entonces, ¿cuáles son las diferencias con la citología convencional cérvico-vaginal? La primera, que la coilocitosis o los cambios por HPV pueden no ser tan marcados, que es lo que dijimos. Incluso las lesiones, en lesiones que uno en la biopsia vemos claramente que son lesiones condilomatosas, que en la biopsia ve mucho coilocito, el papá Nicolau a veces no refleja lo que ve en la biopsia, es decir, no se ven esos coilocitos francos. Realmente no sabemos el motivo, si puede ser por el fondo, porque se degeneran, vaya a saber cuál, pero la experiencia es que la coilocitosis no es tan marcada. Es frecuente visualizar lo que les dije anteriormente, coilocitos que están degenerados o células con halo, que uno de alguna manera no interpretaría eso como un coilocito en la citología cérvico-vaginal, pero tiene que darle algún grado de importancia en la citología anal. La queratización citoplasmática, células paraqueratosis, disqueratosis, es mucho más frecuente y difusa de lo que se ve en la cervicovaginal. Y la presencia de escamas córneas, la flora cocoide y los restos de materia fecal dificultan la extensión del extendido, de la visualización del extendido. Esto es lo que dije anteriormente. Hay poca correlación entre la citología y la histología. La citología generalmente subestima el grado de lesión intraepitelial. Hasta 1/3 de las lesiones de bajo grado en citología corresponden a alto grado en las biopsias, por eso siempre debe haber una biopsia posterior. Y la correlación interobservador es moderada a buena, especialmente en lesiones de alto grado e invasoras. Y para concluir, este es un trabajo que yo presenté hace bastantes años en un congreso de citología, yo no sé si era bueno, hará por lo menos 5 años, en la cual el objetivo del estudio era describir la experiencia de la citología dividiendo el tiempo en que nosotros evaluamos la citología en 2 periodos. El primero, del 2004 al 2010, que lo consideramos un periodo de aprendizaje.
y el segundo periodo, que era del 2010 al 2013, como un tramo que lo llamamos tramo de consolidación de lo que aprendimos, para ver si, valga la redundancia, habíamos aprendido a ver la citología. Entonces, evaluamos la tasa de sensibilidad y especificidad entre esos dos periodos, y el objetivo era evaluar la utilidad diagnóstica cuando se aplican a poblaciones de riesgo y la frecuencia de lesiones asociadas. Entonces, evaluamos a 542 mujeres con una edad media de 34 años, todas con lesiones HPV relacionadas en el tracto genital inferior. En ese momento en el hospital no se hacían de varones, sino que en realidad la citología anal en nuestro hospital fue, digamos, mérito de los ginecólogos, impulsadas por los ginecólogos. En el primer periodo evaluamos 232 citologías con 70 correlaciones citohistológicas, y en el segundo periodo 310 con 159 correlaciones citohistológicas. Las muestras fueron evaluadas todas por citología convencional, y el análisis en nuestro hospital siempre primero pasa por un citotecnólogo y luego 2 citólogos experimentados. En ese momento utilizamos los criterios de Bethesda del 2001. Entonces, vean ustedes que la sensibilidad, es decir, el detectar lesión, fue de un 70% en el primer periodo y un 73% en el segundo periodo. La especificidad fue de un 37% en el primer periodo y un 71%. Es decir, aprendimos a identificar un poquito mejor de qué lesión se trataba, con un valor predictivo positivo del 79% en el primer periodo y del 96% en el segundo periodo, y acá bajamos un poquito, un valor predictivo negativo de un 27% en el primer periodo y un 20% en el segundo periodo, tal vez porque hicimos un incremento de diagnósticos de ASCU, porque al darnos cuenta de que las lesiones se diagnosticaban con menos, por ahí sobrediagnosticábamos lesiones. Entonces, la sensibilidad para detectar lesiones de alto grado, vean ustedes, fue un 84%, y de bajo grado un 66%, por lo cual este método es mucho más sensible para detectar lesiones de bajo grado. Y en el segundo periodo fue un 85 versus un 70. Y vean ustedes qué interesante. Estudiamos esas lesiones en relación a qué otras lesiones se encontraban. Sabemos que se hacía citología anal, anoscopía de alta resolución y toma de biopsias, en los casos que requería, en pacientes que tenían antecedentes de enfermedad por HPV en otro sitio. Y se vio que la mayoría de los pacientes con lesiones en canal anal, las lesiones que tenían eran vulvares, ¿sí? El 41%, 43 a 41% se asociaban a lesiones en la vulva. Le seguía en frecuencia el origen cervical, luego el perianal y luego el vaginal. Como conclusiones, es importante realizar cepillado anal en pacientes con enfermedad HPV relacionada del tracto genital inferior, debido a la prevalencia de lesiones anales en este grupo, y tengo que agregar acá también el screening en poblaciones de riesgo, en hombres que tienen sexo con hombres, en pacientes HIV positivo y otras inmunodepresiones. Es crucial realizar anoscopía de alta resolución y biopsias si existen lesiones sospechosas para confirmar. La citología es orientativa y debe ser confirmada con la biopsia, y esto ocurre igual que en la citología vaginal. Siempre tienen que quedar claro, y ustedes tienen que hacer énfasis que con citología solas no se toman conductas, ¿sí? Deben ser confirmados por biopsia. Y esto es sumamente importante. En cuanto al análisis del extendido citológico, es importante tener una apropiada formación en citología anal, realizar controles de calidad y correlación citohistológica a fin de evaluar la experiencia adquirida. Este trabajo que hicimos nosotros, mirar la biopsia y mirar la citología y tratar de encontrar las mismas células en la citología, es importante para poder hacer una buena correlación y uno ir adquiriendo experiencia. Y acá repito para que quede claro que la visualización de la citología anal es compleja y más difícil que la cervical debido a múltiples factores, como la abundante presencia de escamas córneas, la presencia de flora cocoide y los restos de materia fecal, y se deben llevar que los cambios citológicos, como por ejemplo simples binucleaciones o simple disqueratosis,
que en una citología vaginal la pasamos por alto, pueden formar parte o ser células displásicas en el canal anal. Es decir, que hay que mirar bien esas células que parecen reactivo degenerativo porque pueden ser células atípicas. Esta es la bibliografía, muchas gracias, acá a mi Instagram el que me quiera seguir, y bueno, estoy para cualquier duda que tengan. Bueno, Flor. Espera, ahí quiero dejar de compartir. Gracias. Sí. A ver, aguardando un segundito. ¿Dejé de compartir? Sí, te veo a vos, te vemos a vos. Ok. Vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta. Hola. 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 Sí, Sí, como doctor. no, doctor. Ah, Doctor Eduardo Alonso. Alonso habla. Hola, doctor. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bien, Un gusto a Florencia. usted. Muy linda presentación. Muchas gracias, doctor. Te quería hacer algún comentario al respecto. O sea, Sí, por favor. en nuestro medio son los coloproctólogos los que en realidad se dedican a hacer la citología anal más que los ginecólogos. Vos planteaste alguna manera de que los ginecólogos empezaron. Mm, Eh, por otro lado, el hecho de que haya pocos altos grados es porque en general las lesiones suelen ser de bajo grado, tanto por biopsia como por citología. ujú, sí, Nuestro coincido. rédito al comienzo era muy bajo, muy bajo. Y, por ejemplo, tuvimos algunos coloproctólogos que pertenecían al colectivo, por ejemplo, al colectivo gay o cosas por el estilo, y Mm, en ellos la incidencia era mucho mayor, que es un poco lo que vos estabas planteando. O sea, depende de la población que uno esté tomando en todo esto. Me parece excelente todo lo que planteaste porque realmente eh, abre que debamos estudiar todas estas lesiones, tanto en mujeres como en varones, y que sea necesario que nos dediquemos a esta citología, que realmente es difícil, no es tan fácil como la citología cérvico-vaginal. Me pareció excelente tu presentación. Te agradezco muchísimo. bueno, muchas gracias por su aporte. Sí, el tema de que los ginecólogos hayan sido como los pioneros es en nuestro hospital. Obviamente no lo extrapolo al resto. En nuestro hospital comenzaron ellos con el tema de la citología anal, pero soy consciente que en otros hospitales la posta lo tienen la posta la tienen los coloproctos, como por ejemplo en el Hospital Fernández y demás, ¿no? Sí. Bueno, vamos a esperar, a ver. Me pareció Florencia, que alguien levantó la mano, la doctora Capello. yo, Sí. ¿qué tal? Buenas noches. Hola, No, yo buenas le noches. quería agradecer a Florencia porque la verdad que los formoseños estamos quedando fantásticos gracias a tus charlas, son lindísimas y son re útiles. Y te quería comentar de que acá en Formosa, no sé el resto de los patólogos de Formosa si tienen experiencia, pero yo no he recibido nunca una citología anal. Tengo cero experiencia. O sea, acá ni los urólogos, ni los ginecólogos, nadie está tomando pruebas, no sé. O sea, no hay, yo no vi, a mí nunca me pidieron, ni siquiera me consultaron cómo tomar una muestra. No, sé el mira, resto yo te voy si a tiene. decir, yo lo que veo más que nada es en el hospital. En privado, muy pocas. Y eso que yo trabajo en un laboratorio, bueno, el laboratorio, ustedes saben, el laboratorio del doctor Elsner, en donde vemos mucha cantidad de citologías, mucha. Y realmente las citologías anales son muy pocas, tengo una cada tanto.
no es una práctica demasiado extendida, si bien en todos los congresos ginecólogos, incluso, como dijo el doctor recién, los coloproctos que pertenecen al colectivo están como bastante pendientes de esto, y esto yo lo he visto por un montón de publicaciones en redes sociales también, como que le prestan mucha atención y cada vez veo que hay más charlas, citología anal. Todavía creo que se puede deber a que los médicos no tienen todavía la práctica como para hacer la anoscopía, tomar la muestra. Me parece que requiere que muchos médicos proctólogos o ginecólogos se formen en esto para que lo empiecen a hacer de forma rutinaria, ¿no? Es mi opinión, no sé, es lo que veo. Es como que nosotros los patólogos, yo ya la he escuchado a Lucía Cardinal hace 10 años hablando, veo que estabas vos en ese grupo de trabajo. Venimos preparándonos para mirar, escuchando charlas y bueno, todos tenemos el libro de Bethesda y vemos las fotos y todo, pero es como que nos quedamos con las ganas de mirar un poco más por ahí. Estaría bueno... no sé, yo la verdad que no se me ocurrió invitar para esta charla en particular a los coloproctólogos, pero bueno, estaría bueno empezar a invitarlos a participar para que podamos nosotros también ir haciendo nuestra experiencia y haciendo detección precoz, que esa es la idea, ¿no es cierto? Bueno, te agradezco de nuevo por dejarnos también. No, muchas gracias a ustedes por escucharme. Bueno, yo como comentario, yo también soy patóloga de Formosa, pero durante mi residencia en el Hospital Fernández, sí vi bastante citología anal, que como dijo Florencia, tiene razón, la toma la hacen los coloproctólogos, pero desde que volví a Formosa, la verdad que no volví a ver nunca más. Bueno, podemos preguntar si alguien más hay alguien que tenga más experiencia también. Alguno de los Del presente. De los presentes. Bueno, parece que no, ¿no? No. No es la citología que la realidad que más nos guste ver, ¿no? Pero bueno, es interesante, es un desafío cada vez que uno se topa con una. Ahí hay comentarios de Uruguay y Paraguay. Fíjate. Ajá, que en Uruguay la evaluación anal está incluida en las pautas de evaluación de pacientes HIV positivos. Yo creo que en Argentina debe ser, no lo tengo 100% claro si es como, si siempre, pero bueno, lo podemos averiguar. Florencia, Sí, Doc. quería hacerte un comentario. Sí, cómo no. Yo que hago uropatología en general en la parte peniana y demás, ver coilocitos es muy escaso, o sea, no se suelen ver coilocitos tan bien como se ven en el cuello uterino. Pero en el canal anal tampoco se suelen ver los coilocitos, tal cual vos lo mencionaste. O sea, es muy escaso ver coilocitos en el canal anal. Era solamente eso, o sea, tiene que ver con lo que vos mencionabas, o sea, en la vejiga, o sea, que tiene también citoqueratina 7, o sea, tampoco se ve la afectación del HPV, o sea, que tiene que ver de alguna manera que no hay en ese epitelio transicional una afectación tan importante, o habría que estudiar un poco más cómo está ocurriendo esas lesiones, y no se ven los coilocitos tan bonitos como se ven en el cuello uterino, ¿no? Sí, sí. Exacto. Flor, te hago un comentario. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Andrea Bruni. Acá. Hola, Andrea. ¿Cómo andás? Bien. Yo he visto citología anal, igual que Coti, compartimos la residencia en el Hospital Fernández, y después acá en Villegas nunca me tocó, nunca, ni una. Pero me ha pasado, para saber cómo actuar, me ha pasado que algunas ginecólogas toman citología de lesiones vulvares, que siempre han salido como... nunca pude darle una devolución porque era algo que
no viene nada, vienen escamas córneas, no viene absolutamente nada, y bueno, y en algún momento me propuse charlar con ellas de que eso era algo que como que no tenía un rédito, entonces quería preguntarte a vos qué opinabas de eso. La verdad, nunca me mandaron, por ahí el doctor Alonso, que ve más la parte uro, a él le hayan mandado. Yo, por lo menos en mi experiencia, nunca, excepto que sea el test de Fran porque sospechen herpes, por ejemplo, Sí, que le hacen la claro, citología, sí. excepto eso, nunca Sí. me han mandado una citología de una lesión vulvar. Pero siguiendo el mismo criterio, en general ustedes saben que los condilomas en la vulva, la coilocitosis, es muy difícil de evaluar. Claro, sí, En general sí. las células no tienen, uno busca la hipergranulosis, los gruesos gránulos de queratohialina, Sí. como para hacer diagnóstico de enfermedad, y esos esos coilocitos francos de cuello no se ven en los condilomas, algunos sí, pero en la mayoría de los condilomas vulvares no está esa coilocitosis franca. Entonces yo realmente no sé si uno raspando la lesión puede llegar al diagnóstico, me cuesta. No tengo experiencia, nunca me ha pasado. No sé si alguien tiene No, experiencia del grupo. nunca lo vi en la residencia, nunca lo vi, y me pasó acá con una ginecóloga Sí. que me ha mandado más de una vez lesiones que he visto en vulva y no han sido buenas No, yo no tengo para el experiencia y me diagnóstico. cuesta creer que pueda llegar a ayudarme, pero no puedo decir porque nunca me ha pasado en ningún lugar. No sé si alguien de que está de presente tiene experiencia con raspado de alguna lesión que tenga en región perinal para detectar lesión. Sí, Florencia, en citología de vulva y de pene Sí. hemos tenido experiencia y hemos escrito algún trabajo en algún momento y la experiencia es pésima, o sea, prácticamente nula, o sea, no se obtienen coilocitos, no se obtiene, es muy mala, muy mala. O sea que Bueno. no es indicación de raspar una lesión ni de pene, ni de vulva para obtener es lo que mencionaba antes. Estas lesiones tienen muy pocos coilocitos. Bueno, gracias, sí. Bueno, eso. Gracias. Bueno. Vamos a despedirnos entonces, parece que ya no hay más preguntas. Bueno. Vamos a cerrar esta quinta clase, nos queda la clase que viene de tumores de ovario. Bueno. Volver a encontrarnos. Así que bueno, mandamos saludos a todos los presentes. Gracias por acompañarnos. Y gracias a vos, Flor, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos dentro de 15 días. Gracias. Un saludo, chao a todos, hasta luego, gracias.